Bueno, les cuento un poquitito. De acuerdo al régimen tipo calor, ahí estoy. No, ya estoy. Ya estoy. Estaba demasiado abrigado viniendo de la calle. De acuerdo al régimen que nos manejemos, ya sea el juzgado Provincia de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires o juzgado federal, los peritos o los médicos legistas o los peritos como expertos en algún área en particular se inscriben en un listado. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el listado lo provee el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires a los diferentes juzgados. Y uno puede optar, como perito, como experto, en qué ámbito desarrollar su experticia. Puede ser en juzgados civiles y comerciales, o en la justicia laboral, o el juzgado laboral, o en el fuero penal. También hay fueros administrativos y demás. Lo que nosotros nos desempeñamos como expertos médicos en alguna de las áreas puede ser en los áreas habitualmente de la medicina laboral, en el cual el doctor López es experto, y por su especialidad, y el fuero civil y comercial, ¿no? Y ahí puede haber em, daños, lesiones, muerte o juicios por responsabilidad civil. Bueno, uno se inscribe en esos listados y los juzgados tienen ese listado y entonces sortean las causas. A veces, los que somos médicos legistas tenemos la habilitación para opinar como expertos de cualquiera de las áreas vinculadas a la salud, cualquiera de ellas, en el ámbito penal, civil y laboral. Eh, en cambio, qué sé yo, un especialista en ortopedia y traumatología se puede inscribir, pero va a ser convocado, va a tener mayor autoridad y experticia cuando la causa se vincula a lesiones traumáticas o de esa experticia. Uno se inscribe, es sorteado, figura en el listado de peritos oficiales. Perito oficial significa que uno es un auxiliar de la justicia, y al que va a auxiliar es al juez, que evidentemente no tiene la experticia vinculada a la salud. Y nosotros debemos aclarar las dudas que haya y opinar al respecto en función de nuestra capacidad y los puntos de pericia. Ahora vamos a aclarar alguna cosita más. Entonces, el juzgado nos sortea, nos llega una cédula de desinsaculación, palabra, ¿no? Para que uno tome el cargo, lo acepte o no lo acepte, y tiene un plazo de 3 días para aceptar o rechazar el cargo. Habitualmente, los expertos y los médicos legistas nos inscribimos y podemos excusarnos en alguna causa, siempre y cuando el motivo de excusación sea correcto, adecuado y ajustado. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún contacto, algún vínculo con alguna de las partes, o hemos trabajado o nos desempeñamos en alguna de esas actividades, hace poco me llegó un sorteo en el cual había una causa por responsabilidad civil vinculada a una clínica de la zona de La Matanza. Como corresponde, yo he trabajado como auditor en alguna de esos espacios o he auditado esas clínicas sin pertenecer a esa clínica, con lo cual tuve que excusarme, porque si no, no solo que uno tiene que ser lo más honesto, tiene que ser honesto con esto, sino que también puede ser impugnado por alguna de las partes en función de esa instancia. Eh, los jueces no, si la causa que uno expone como causa de excusación no es bien fundamentada, no la aceptan. Y si uno se excusa en reiteradas oportunidades, en un periodo habitual, que yo en un periodo, en un año, uno puede recibir algún tipo de sanción o ser excluido de las listas de peritos, porque uno no puede elegir qué causa sí, qué causa no, o cuándo sí o cuándo no excusarse. Por eso a veces, cuando tenemos un volumen exagerado de causas y no podemos, porque no es que nos desarrollamos, no nos dedicamos únicamente a la pericia, sino también hacemos actividad asistencial y de gestión y docencia. Nos excusamos por
por no poder estar a la altura de las circunstancias en función del abundante trabajo que tenemos y puede ser totalmente rechazado por parte del juez. Eso desde ese aspecto. Entonces, no sé si respondí parcialmente a su pregunta o en forma total. Uno es sorteado y es desinsaculado por la justicia, por el juzgado. Le llega la notificación, uno acredita un domicilio, este, para que esas certificaciones y todas la información, y las citaciones y demás cuestiones, un domicilio legal ante el juzgado, ante la justicia para que lleguen las notificaciones. Hoy se está haciendo casi todo en forma virtual, salvo la revisación médica, que también en algunos casos se está haciendo por Zoom. Lo charlaba con el doctor Latancio el día de ayer, que sí que se dan. La verdad que no es la práctica ideal poder mensurar algún tipo de daño físico o psicológico en una instancia de virtualidad, ¿no? No sé si había algún puntito más que se me escapó Sí, eso de lo que sería preguntaba. en el fuero civil, ¿no? Porque ¿Cómo? eso sería en el fuero civil, ¿no es cierto? Fuero civil en las distintas ramas, ¿no es cierto? Porque yo hablaría como perito de oficio, que, bueno, perito Ah, de oficio porque yo, como médico de policía, todo lo que entrara en mi guardia, después tenía que ir a responder algunos puntos de pericia. En un momento antes de una acordada, que ahora no me acuerdo cuál era, nosotros interveníamos cuando había participación en un hecho de violencia, eh, cuando había participación de personal policial. Después hubo una acordada y ustedes van a ver que cuando hay un hecho, un enfrentamiento con personal policial, bueno, hubo una acordada que dijeron, bueno, no participan el personal policial involucrado, sino que interviene otra fuerza. En aquel momento, bueno, interveníamos, ¿no? Y nosotros teóricamente nos tendríamos que excusar o recusar. Sin embargo, bueno, hemos declarado eh, y el tribunal, bueno, nos planteó la posibilidad de, bueno, si íbamos a ser objetivos o no. Bueno, siempre hemos sido objetivos, aparte todo lo que hablábamos, que generalmente era por una autopsia, lo ilustrábamos por una foto, una filmación, o sea, no había dudas. Pero sí, nosotros respondíamos actuábamos como peritos oficiales, ¿no? Nosotros somos médicos de policía y bueno, no nos elegía, nos caía lo que cayera en el día de guardia y de eso teníamos que hablar, ¿no? De los puntos de pericia. En el ámbito civil, sí, bueno, como decía el doctor Marín, bueno, se inscribe en una lista y después es elegido de acuerdo a especialidad o se elige un médico legista directamente, sin especialidad. O sea, profe, que si uno es perito oficial, no es que se anota, sino que ya por ser médico legista de la policía o forense ya es perito directamente. Independientemente que la otra parte va a tener su perito, ¿no? Que va a tener participación en todo lo que uno haga como perito oficial. ¿A qué me refiero? Que si hay por ejemplo, una operación autopsia, bueno, puede haber peritos de parte, se ponen de acuerdo, tal día, tal hora se va a realizar la operación de autopsia, o en el supuesto caso que uno obtuviera muestras del cuerpo de la víctima y después deba ser analizada, también se les avisa al abogado de parte quien puede poner un perito de parte, anatomopatólogo, técnico en laboratorio, bioquímico o médico legista. Profe, Buenísimo. con lo que vienen siendo los puntos de pericia, ¿existe algún tipo de reglamentación de cómo se tienen que redactar o queda siempre a decisión de la persona que los dictamine? Digamos, a la hora de decidir
cómo se estructura los puntos de pericia? ¿Hay algún tipo de reglas a seguir? Yo puedo subir, porque casualmente me llegó una pericia en contencioso administrativo, en el cual se le hace una demanda al municipio y al profesional médico sobre una presunta mala praxis, ¿no? Sobre responsabilidad. Entonces, cada uno elabora los puntos de pericia que crea conveniente que el perito deba responder en base al hecho. En este caso, bueno, fue una herida, herida en la cual por un accidente un accidente doméstico que tuvo una señora y se cortó el dedo pulgar. Fue una sala y hacemos lo que hacemos todos, hemos hecho todos, sin ser especialista en cirujano plástico ni especialista en mano, lo estaba sangrando y bueno, lo que uno hace es suturar. Suturó la herida, lo medicó, todo lo que uno hace. Cuando le sacaron los puntos, la mujer bueno, vio que no podía movilizar el dedo, o sea que había un tendón que estaba cortado. Entonces hacen una demanda contra el médico y el municipio porque piensan que hubo responsabilidad, que no fue bien asistida y por eso le hace la demanda. Por supuesto, bueno, esta mujer después es derivada a un centro asistencial donde hay un cirujano plástico, un cirujano especialista en mano, etcétera, para tratar de repararle y queda con una secuela. Pero en este caso no había un tercero, alguien que le provocó el daño, sino que era contra el médico porque no había actuado como correspondía. Bueno, yo no puedo compartir, porque quería mostrarle lo que la demanda, cómo se elabora y los puntos de pericia, lo que solicita la parte demandada. Pero bueno, los puntos de pericia tienen que ver con lo relacionado con la herida en el dedo. Entonces uno elabora los puntos de pericia. Ahí te habilito a ver si puedes compartir, espérame. Seguí vos mientras. Sí, porque en el fuero, en este caso, en el fuero civil, ahí se plantean, no se plantea, sino que siempre se coloca la lesión que padeció la víctima, o sea, el daño físico que le quedó, la imposibilidad, ¿cómo se llama? La incapacidad de la movilidad del dedo. Por un lado, después se habla de un daño moral y de un daño psicológico, y todo eso tiene un valor, y ahí figura el valor que le puso el abogado de parte. Y después elaboran ciertos puntos de pericia y la otra parte también elabora sus puntos de pericia, o en caso que responda el perito, uno puede impugnar los puntos de pericia fundamentando por qué lo impugna. Pero bueno, generalmente los puntos de pericia tienen que ver relacionados con el accidente que presentó, ¿no? Por eso, mi pregunta iba más orientada al sentido de que si en algún momento el perito tiene alguna opción o algún recurso para evaluar los puntos de pericia que recibe, si puede determinar si va o no al caso o si tiene algún tipo de manera de que haya algún tipo de feedback hacia las partes demandantes. No sé, si no malinterpreté, o sea, se elaboran los puntos de pericia por parte y después el perito va a examinar a la víctima de acuerdo a ver cuál es la patología o el accidente que tuvo, y en base a eso va a hacer todos los estudios pertinentes para determinar, a ver, y en eso uno se basa, habíamos hablado de los baremos, entonces de acuerdo a la movilidad que tenga, suponiendo que es una mano y tenga una disminución en la flexión, extensión, en la rotación, etcétera, si no la realiza en forma completa,
si no es completa la movilidad, se evalúa hasta dónde puede llegar una invalidez y ahí uno se fija en el baremo, en el del fuero civil, que es el que se utiliza y que yo lo mostré cuando di lesiones, y ahí figura el porcentaje. Perfecto, muchas gracias, profe. No, por favor. Ya está, si querés compartir, Carlos. Bueno, a ver Hola, profe, yo tenía una consulta. Tenía una duda con respecto al término de recusación. Ahí te contesta el doctor Latancio. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todos? Bueno, yo quería hacer justamente esa aclaración. No vi quién consultó, pero bueno, porque como se estuvo hablando del tema de recusarse y excusarse, hay una diferencia sustancial, ¿sí? La recusación es cuando a un perito, independientemente de que sea arquitecto, ingeniero, médico o cualquiera de las profesiones que pueden llegar a ser designadas como perito, ¿sí?, alguna de las partes intervinientes en el proceso interpone lo que es un incidente de recusación. ¿Qué significa? Que la parte observa que hay alguna de las situaciones que están establecidas en el Código de Procedimiento, el cual incompatibiliza el ejercicio de la función pericial en ese cargo, ¿sí?, en ese caso particular, perdón, como ser, por ejemplo, que tenga alguna vinculación de parentesco con alguna de las partes el perito, ¿sí?, que sea deudor o acreedor el perito, que tenga un vínculo de amistad, enemistad, que haya intervenido en otra causa ya, ¿sí?, o tanto en forma contraria como para la parte, ¿sí?, bueno, todas esas cuestiones, ¿sí?, son los puntos que establece el Código de Procedimiento a los efectos de dar lugar a una recusación. En cambio, la excusación es cuando el propio profesional desinsaculado en auto lo que hace es presenta un escrito dentro del plazo para aceptar el cargo. Como dijo el doctor Marín, a ustedes cuando son sorteados, es decir, cuando son desinsaculados en el marco de un proceso judicial, les va a llegar una cédula de notificación, la cual va a contener que fueron desinsaculados en fecha tal, habiendo sido designados perito de parte. ¿Está bien? Bueno, ustedes reciben esa cédula de notificación y tienen un plazo de 3 días para presentar lo que es la aceptación del cargo. En ese mismo plazo, en que ustedes tienen que presentarse ante el juzgado para decidir si aceptan o no el cargo el cual les fue asignado, tienen que plantear la excusación. ¿Qué significa? Que el perito dice que por existir alguna de esas causales que les acabo de mencionar, no pueden llevar a cabo la aceptación del cargo, motivo por el cual tampoco pueden intervenir en el proceso judicial, ¿sí? O sea, excusación es cuando el propio profesional manifiesta que no puede llevar a cabo la función pericial por tener alguno de los requisitos que establece el código con respecto a alguna de las partes, ¿sí? Como dije, alguna vinculación de parentesco, amistad, enemistad, relación comercial, ser deudor, acreedor, haber intervenido anteriormente en otro proceso judicial en la cual esa misma parte haya sido alguna de las partes intervinientes en el otro proceso, haya sido consultor de parte, inclusive. Bueno, son todas esas causales que el perito invoca. En cambio, la recusación es cuando alguna de las partes en el proceso solicita al juez que recuse a ese perito porque justamente concurren alguna de estas situaciones que yo les acabo de decir. Entonces el juez lo que va a hacer es evaluar si verdaderamente existen, el perito tiene la facultad obviamente de defenderse, en ese caso lo que va a hacer es acompañar la prueba que le corresponda para poder desacreditar lo que está diciendo la parte que está tratando de recusarlo, y el juez va a resolver ese incidente. Imagínense, es un expediente por separado que tramita en forma paralela al expediente principal, y si decide la recusación, se va a hacer a un lado a ese profesional, sin obviamente regulación de honorarios alguna, y en el caso de que no se encuentre configurada la causal de recusación que invoque la parte, el juez va a mantener la designación de ese perito y el perito va a tener que ajustarse a los plazos y a la función que le fue encomendada. Profe, y en caso Buenísimo, de gracias. que haya una recusación, sí, y el propio perito no ya se ha excusado y se demuestra que sí, que está bien la recusación, ¿cae alguna responsabilidad en el perito por no haberlo hecho o no pasa nada? No, después la parte tiene la facultad, justamente si eso provocó algún perjuicio, de iniciar una causa por separado contra el perito, ¿sí? Inclusive lo que se suele hacer es solicitar a lo que es el Poder Judicial, porque, como dijo el doctor Madrino, ustedes se inscriben en lo que es en realidad el Poder Judicial, ¿sí? Tanto lo que es en provincia como
en nación. Provincia habla a modo genérico porque puede ser en cualquiera de las provincias que conforman la República Argentina. O en su defecto, en nación, que el lugar donde van a tener que ir físicamente a inscribirse es en Capital Federal. Entonces, cuando lo que es el Poder Judicial, es decir, las cámaras de apelaciones, que son las que tienen la nómina de peritos a su disposición, observan alguna de estas irregularidades, lo que pueden hacer es aplicar alguna medida con respecto al perito profesional que esté en cuestión, sea porque haya sido recusado y no lo haya manifestado, o inclusive porque no haya aceptado el cargo o porque haya sido removido sin cumplir los plazos. Son varias las cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, amén de la acción ordinaria que puede realizar la parte contra el perito designado, es decir, daños y perjuicios, ¿sí? Puede la Cámara, se encuentra facultada a aplicar alguna medida disciplinaria, como ser, por ejemplo, una inhabilitación temporaria dentro de la nómina, o inclusive pasarlos al final de la lista de peritos, porque cuando ustedes van siendo sorteados en las causas, lo que sucede es que van luego de una designación, pasan al final de la lista, y se van desinsaculando los otros peritos. Cuando vuelve a terminar el círculo, otra vez se vuelven a estar al principio. Bueno, cuando hay reiterados incumplimientos por parte de los peritos, a petición de parte o de forma de oficio, en realidad, la Cámara tiene la facultad para aplicar alguna de estos tipos de medidas a los efectos disciplinarios de que el perito entienda justamente de que cometió alguna conducta contraria a derecho. Profe, una consulta. Sí. ¿Las de recusación y excusación son la misma, tanto en el ámbito civil y penal? Exactamente, son exactamente las mismas, y para que se den una idea, son las mismas causales que le competen de excusación y recusación a los jueces, ¿sí? Si ustedes inician el día de mañana un proceso judicial, o les inician un proceso judicial, es decir, les sientan la calidad de parte actora o parte demandada, ¿sí? Tienen la facultad de interponer lo que es una recusación contra un juez si ustedes identifican que alguna de estas causales que yo les acabo de mencionar también se configuran con respecto del juez para alguna de las partes, ¿no? Dentro del proceso. Son exactamente las mismas causales, tanto para los peritos como para los jueces. Y los tiempos entre en el civil y el penal cambian, ¿no? O sea, en el civil eran 3 días y en el penal no me acuerdo, no encontré cuántos eran. 5 días para los plazos de recusación. 5, ok, gracias. Sí. Profe, o sea... Profe, una consulta. Perdón, dale. Sí, hay varias voces ahí superpuestas, no sé quién está hablando, perdón. Sí, ¿qué tal? Agustín habla. Entonces, para concluir, el proceso de excusación lo dice el mismo perito y el de recusación lo dice un tercero, digamos. Exactamente. La diferencia es que cuando uno manifiesta la causal de excusación al momento de aceptar el cargo, lo hace en un mero escrito, ¿sí? Al momento de que se presenta en el expediente. En cambio, la recusación, es decir, cuando va a pedido de parte la remoción del perito, ¿sí? Se forma un expediente por separado que tramita en forma paralela dentro del mismo juzgado, ¿sí? En forma paralela al expediente principal, en los cuales, como les digo, el perito como parte dentro del proceso tiene derecho a defenderse también, por imposición de lo que es la garantía del derecho de defensa en juicio establecida en la Constitución Nacional en el 18. Entonces, en ese incidente de recusación, el perito lo que va a hacer es ofrecer la prueba que considera adecuada para acreditar que verdaderamente no se configura la causal de recusación que le están planteando. Y la parte que plantea la recusación va a acompañar también la prueba de la que intente valerse para poder acreditar estos extremos, ¿no? Buenísimo, gracias. De nada, Agustín. Profe, yo tenía una duda en Sí, cuestión a las reiteradas excusaciones. Dice que sí, se los puede sacar de las listas, ¿no? A los peritos. Pero esto efectivamente. sí o sí. Pero esto es siempre cuando son injustificadas, ¿no? Las Sí, excusaciones. injustificadas. O cuando Lo que son pasa es que, reiteradas. sí, cuando Sí. son reiteradas en realidad, porque muchas veces lo que sucede, como comentaba el doctor Marín, me ha pasado inclusive a mí en casos personales en los cuales he intervenido, me desinsaculan un perito. Particularmente en este caso era un perito médico, ¿sí? ¿Cómo venía la situación? Se desinsacula el perito, se presenta a mi cliente, lleva por parte actora en un laboral en Capital Federal y fija fecha de revisación. Revisa a mi cliente, perfecto, se solicitan estudios complementarios, mi cliente se hace los estudios complementarios, acompañamos los informes y los resultados de los estudios en el expediente y ya terminamos el círculo para que el perito pueda desarrollar su labor, ¿sí? Entonces, desde ese momento de que está todo cerrado el círculo con respecto a la materia probatoria,
¿sí? Y al proceso que debe realizar el perito a los efectos de poder presentar su informe, como ser requerir que alguna de las partes se presente en un consultorio para poder llevar a cabo la revisación pertinente, tiene un plazo el perito para poder cumplir la labor, ¿sí? En este caso, hay dos alternativas. Que el juez diga qué plazo tiene el perito, o en su defecto que no diga nada y se aplican los plazos del Código Procesal, ¿sí? Tanto lo que es en Capital se aplica lo que es el Código de Nación, y en lo que es Provincia de Buenos Aires particularmente, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. En este caso particular que les estoy hablando era una causa laboral, ¿sí? El juez en el marco de la causa no estableció un plazo, por lo cual se entendía que era el plazo de 15 días, que establece el código que yo les acabo de mencionar, en el artículo 460, y el perito no presentó la pericia. Bueno, dejé pasar 5 días y presentó un escrito solicitando sin timbre al perito. Así estuve 8 meses. El perito no presentaba la pericia. ¿Cómo concluyó la situación? Terminé peleándome con el secretario del juzgado. ¿Por qué? Porque amén de que está el código de procedimiento vigente, no aplicaban porque decían que los peritos estaban colapsados de trabajo y no llegan a cubrir por la poca cantidad de peritos todas las causas en las que son sorteados. Lo que pasa es que en esas cuestiones también a mí me atribuye que por la dilación del proceso le pueda iniciar justamente un proceso en contra del perito por incumplimiento de los deberes a su cargo, ¿sí? En este caso es justamente realizar la pericia en tiempo y forma. En ese caso, lo que sería adecuado el día de mañana, si ustedes ejercen la función pericial, es que cuando van a presentar el escrito, ¿sí?, de aceptación de cargo, lo que hacen es, o directamente no aceptan el cargo manifestando de que atento al cúmulo de tareas que tienen, resulta imposible cumplir con la tarea que les encomienda el juzgado en los plazos procedimentales. Entonces, en esos casos, muchas veces lo que hacen los jueces, para evitar dilatar el proceso, sortear otro perito, notificarlo y demás, el juez mismo, en el auto, es decir, en la resolución judicial que determina el plazo en el cual el perito debe expedirse, le amplía el plazo. En lugar de aplicar el código procesal, dice, bueno, el perito se tiene que expedir en determinada cantidad de tiempo. Ahora, el problema es que cuando estos rechazos son consecutivos y simultáneos, ¿sí?, ahí la Cámara tiene la facultad justamente de aplicar esta medida que yo les estaba diciendo, porque si bien es entendible que uno por una cuestión de cúmulo de trabajo no pueda cumplir con los informes periciales, no puede estar rechazando todas las desinsaculaciones, porque para eso se elimina de lo que es la lista de peritos, cumple la función de los expedientes que tiene asignado y listo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Lo que quería mostrarle, hola, ¿se escucha? Sí, Carlos. Lo que quería mostrarles esto, lo que llegó es todo esto es elaborado por el abogado que hace la demanda, en el cual les presenta cuál es el objeto, el objeto de la demanda, cómo fueron los hechos, presentará lo que considera las pruebas, que son lo que el profesional, los certificados, las recetas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es lo que elabora, digamos, el abogado, y después aquí es lo que solicita dice, respecto a la pretensión indemnizatoria, que quedará a la prueba, a la prudente valoración de su señoría. Bueno, solicitan por la parte física y estética de su mano derecha, mano hábil, pide 90.000 pesos. Esto fue en el año 2012, 2013, no se ve bien. Pero bueno, por el daño psíquico, a raíz de las consecuencias dañosas de su aparato psíquico, la suma de 50.000. Y por último, el daño moral, dado que el maltratamiento, que después se evaluará si hubo un maltratamiento, ha dejado secuelas invalidantes y que lógicamente vulneran su integridad, sus valores, su vida de relación, su legítima afección, etc. Bueno, pide 50.000 pesos. Todo el reclamo a la fecha del infortunio. Entonces, y después, dice, amplía prueba, solicita al señor juez, etcétera. Y acá es lo que solicita, la prueba pericial. O sea, se designa un perito médico traumatólogo único, y acá da los puntos de pericia. O sea, al examinar la mano del actor,
lectora, indique si encuentra la misma alguna alteración en su palma o dedos, si hay dificultades en los movimientos, si hay cicatrices, si indica la capacidad laborativa, indique cuál era la praxis médica adecuada por la que debían realizársele, si la lesión lleva como consecuencia un daño que parece en caso afirmativo, en qué se basa su dicha, bueno, indique si la lesión que presenta el actor es de carácter permanente. Bueno, esto es en cuanto a la prueba pericial física, pero también piden un perito psicólogo. También que se designe un perito de oficio, en la especialidad de psiquiatría o psicología, y estos son los puntos de pericia. Que indique el estado emocional actual de la actora, si padece trastornos psíquicos, en caso afirmativo, que si ese trastorno, qué trastorno padece, si padece fobias, que si necesita tratamiento, qué tipo de tratamiento, cuántas veces por semana, etcétera, etcétera. Esto es cuando son los puntos de pericia que solicita la parte demandante al perito, en este caso un traumatólogo y a un psicólogo. Esto es por parte de la parte demandante. Entonces, después está el profesional involucrado. Nosotros habíamos hablado, si ustedes se acuerdan, sobre el fondo de resguardo profesional que se encuentra en el colegio médico. En el colegio médico, cuando nosotros pagamos la matrícula, se incluye un fondo de resguardo profesional donde hay peritos médicos en las distintas especialidades y abogados que son los que patrocinan a los médicos que tengan una demanda en su contra. Entonces, también el abogado va a dar sus puntos de pericia, o de acuerdo a lo que conteste también el perito, se pueden recusar algunos puntos o no. Y por otro lado, como está la demanda es contra el médico, contra el municipio, bueno, los abogados de contencioso administrativo del municipio, en este caso, también elabora sus puntos de pericia. Y en el supuesto caso que el perito ya se expidió, nos la mandan para ver si podemos impugnar algunos puntos de pericia. Así es como se manejaría. Igual, Carlitos, tengan Sí. en cuenta que si bien en la práctica se suele pedir en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el Código Procesal, no establece la alternativa de impugnar un informe pericial, ¿sí? Si lo que establece es formular el pedido de explicaciones, ¿está bien? Que es completamente distinto, porque el objeto del pedido de explicaciones, cuando el perito presenta el informe, es que aclare determinados puntos que la parte que formula el pedido considera no están verdaderamente acreditadas o detalladas, ¿sí? En cambio, en el ámbito de nación, lo que solemos hacer, ¿sí?, es cuando el abogado de alguna de las partes considera que el informe no es fundamentado, que carece de respaldo jurídico inclusive, que no tiene suficiente respaldo científico, lo que hacemos es impugnar ese informe pericial a los efectos de que se reduzca la eficacia probatoria para poder acreditar justamente los puntos en cuestión. Después, obviamente, quedará a criterio o no, verdaderamente, la fuerza probatoria que va a tener ese informe y si la impugnación que propone la parte es adecuada y si es debidamente fundamentada. Profe, yo tengo una consulta en relación a si en un caso fue necesaria el pedido del perito, ¿no? Realizó su trabajo y terminó, pero supongamos que aparecieron otras pruebas y se tiene que volver a pedir un perito. ¿Tiene que ser el mismo perito o puede ser otro? No, explicarle, Pablo, la instancia de prueba que es única y que no se pueden incorporar. A ver, eso en realidad en derecho se llaman hechos nuevos. ¿Está bien? Que tiene una diferencia con los nuevos hechos. A pesar de que ustedes se rían, en derecho es así. Porque los nuevos hechos, ¿sí?, son aquellos sucesos que se van
valga la redundancia, sucediendo durante el transcurso del procedimiento procesal, ¿sí? En cambio, los hechos nuevos son hechos que ya se sucedieron en el pasado, pero que la parte toma conocimiento durante el transcurso del proceso, ¿sí? Bueno, lo que ustedes pueden denunciar cuando ya iniciaron un expediente judicial son los nuevos hechos, es decir, los que se conocieron los que se configuraron durante el transcurso del proceso, a los efectos de ¿qué? De ampliar lo que es las peticiones que uno formula dentro de la demanda. ¿Se entiende? Es decir, si bueno, yo considero que se sucedió determinada cuestión y quiero reclamar un daño derivado de esa determinada situación y tiene vinculación, obviamente, ¿no?, con el objeto principal del proceso judicial, yo lo denuncio. Y ahí puedo formular lo que es la ampliación de la demanda con respecto a esos nuevos hechos que nosotros estaríamos denunciando, ¿sí? En ese caso, si fuera necesario, obviamente, la intervención de un perito, porque ya se expidió anteriormente, sería correcto que intervenga el mismo perito ya desinsaculado en autos. Si nada tiene que ver esos nuevos hechos con el objeto del proceso principal, van a tener que iniciar otro juicio completamente diferente. ¿Sí? Ustedes cuando inician el proceso judicial o cuando contestan una demanda porque detentan la calidad de demandados, en ese mismo momento en que ustedes presentan ese escrito, ¿sí?, sea de inicio o sea de contestación, tienen la obligación de ofrecer toda la prueba de la que intenten valerse en el proceso judicial para acreditar justamente que lo que ustedes están diciendo es así y obtener un resultado favorable en el proceso, ¿sí? Cuando hablamos de toda la prueba que intenten valerse, hacemos referencia a la prueba documental, en el caso nuestro no nos compete, como imagínense un certificado médico, ¿sí?, una historia clínica, un estudio por imágenes, tantas variantes que pueden llegar a darse en el ámbito de la medicina, ¿sí? Después tenemos la prueba informativa. La prueba informativa es aquella prueba en la cual la parte solicita que se mande un oficio a alguna entidad determinada, que puede ser pública o privada, para que la entidad diga si efectivamente está en conocimiento del hecho que la parte trata de probar, ¿sí? También suele suceder que se mande un oficio, en el caso de la medicina legal, suele suceder muchísimo, a los efectos de que determinado nosocomio, ¿sí?, remita una copia de la historia clínica, para que en el expediente se puedan evaluar justamente las cuestiones que se están debatiendo controvertidamente, cómo fueron realmente, ¿sí? Después tenemos lo que es la prueba confesional. La prueba confesional, esto, a ver, les hago un paréntesis como para que tengan idea de toda la prueba por lo que preguntaron. Esto no lo vamos a preguntar en el examen, ¿no?, pero para que tengan idea de dónde viene la prueba pericial, ¿no? Como les decía, la prueba confesional, que es una prueba en la cual se cita a la parte contraria a que preste una declaración testimonial similar, para que se den una idea, que ya no se suele utilizar mucho porque la parte que interviene en el proceso, lo más probable es que diga que los hechos que le pregunten son verdaderos cuando se contradigan con los de la contraria, entonces claramente puede estar mintiendo y no existe la obligación de que tenga que decir la verdad, en el caso cuando uno está declarando por sí mismo, ¿no? No así cuando uno se vale de otra prueba, que es la prueba testimonial, es decir, cuando a uno lo citan como testigo, en el cual tiene obligación de decir verdad bajo apercibimiento de que se inicia una causa por falso testimonio, que es un delito. Y después, en último lugar, tenemos la prueba pericial, justamente que es la que nos compete en el día de la fecha, ¿sí?, en el caso específico, en lo que es la medicina. La prueba pericial justamente es aquella prueba que ofrece una parte en la cual solicita al juez que designe un experto en determinada arte, materia, ciencia o profesión, al respecto de la cual el juez no tiene conocimiento, y necesita que un auxiliar de la justicia, como se denomina a los peritos, lo ilustre al respecto de ese arte, ciencia o profesión de la cual el juez desconoce, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es desinsacularlo, como ya dijimos. Una vez que se realiza el sorteo, se notifica a la parte, se notifica al perito y comienza el procedimiento que les dije, ¿sí? Reciben la cédula de notificación, aceptan el cargo, toman vista del expediente y, bueno, se van sucediendo todos los pasos procedimentales a lo largo del juicio. Perfecto, entonces debería ser, o sea, en resumen, debería ser sí o sí por el mismo perito que aparece. Exactamente. Salvo que el nuevo hecho, al momento, siempre y cuando, como dije, guarde relación y preste congruencia con el objeto principal del juicio que ya está iniciado, ¿sí?, ese nuevo hecho requiera la asistencia de un profesional completamente diferente al que ya fue desinsaculado. Como por ejemplo, supongamos que se pide una pericia, un perito médico traumatólogo,
y después denuncian una afectación a nivel psíquico, por lo cual necesitan la evaluación de un psiquiatra o de un psicólogo. Bueno, si no fue desinsaculado anteriormente un psiquiatra o un psicólogo por esta cuestión del nuevo hecho, ¿sí? Obviamente ahí se va a ampliar la prueba solicitando la designación de un perito especialista en esta materia. Claro. Gracias, profe. De nada, Sofía. Profe, tengo una consulta. Sí. La pericia médica, tanto en lo civil y en lo penal, ¿siempre lo hace un solo perito? No. Uno puede solicitar la designación de varios peritos, ¿sí? Los cuales inclusive pueden actuar en forma conjunta dependiendo de la complejidad del caso. E inclusive la designación de más de un experto en la materia va a quedar pura y exclusivamente sujeto a la voluntad o facultad, mejor dicho, discrecional que tiene el juez, ¿sí? Porque dependiendo de la complejidad del caso, justamente, lo que va a hacer el juez es decir, bueno, la regla básica es que se designe un solo perito, a los efectos de garantizar un principio que es el de economía procesal. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto mayor cantidad de peritos se designan, mayor son las costas que se tienen que afrontar del procedimiento, es decir, mayor son los gastos que eroga desinsacular mayor cantidad de peritos. Ahora, si la complejidad del asunto requiere la designación de más de un experto en la misma materia, el juez tiene la facultad discrecional de decir que se designen mayor cantidad de peritos. Y en ese caso, cuando el juez resuelve lo que es el auto de apertura a prueba, es una resolución judicial este auto, en la cual dice, bueno, lo que dijo la parte demandada es esto, ofreció tal cantidad de pruebas, lo que dijo la parte actora es esto, ofreció tal cantidad de pruebas, y el juez ahí va a decir cuál prueba es procedente y cuál no. Y a su vez, el juez, como les digo, en ejercicio de la facultad discrecional, luego de haber leído lo que son la demanda y la contestación de demanda, tiene la posibilidad de decir, bueno, yo considero, independientemente de la prueba que ofreció cada parte, que es necesario designar un perito especialista en determinada materia. O quizá no designar un perito adicional, pero sí proponer puntos de pericia además de lo que propusieron las partes. Entonces, en ese mismo auto de apertura a prueba, ahí se va a determinar qué peritos van a ser necesarios que intervengan en la causa, cuáles son los puntos de pericia, ¿sí? Y si el juez considera adecuado, va a agregar puntos de pericia. Después también tenemos que diferenciar, Guillermo, por lo que estaba mencionando, lo que son los consultores técnicos, que ya creo que era lo que estaba hablando José al principio, ¿sí? Que el consultor técnico es un perito de parte. Es el perito que va a ofrecer cada parte en el proceso a los efectos de que controle la labor que lleva a cabo el perito de oficio. ¿Por qué? Porque justamente al momento de que nosotros queramos impugnar o en su defecto pedir explicaciones al respecto de algún punto de pericia, vamos a necesitar contar con alguien, como parte habla en un juicio, tanto actora como demandada, que nos asesore para decir desde el punto de vista científico en ese arte o profesión, bueno, esto está mal hecho, hay que hacer esto no está fundamentado, falta cumplir con esto, y bueno, justamente esos son los motivos los cuales nosotros, los profesionales del derecho, vamos a basar en los escritos que motiven ya sea el pedido de explicaciones o la impugnación del informe pericial. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda o consulta? Hola. Yo tengo una consulta, pero creo que ya se habló respecto al tema. Una vez aceptado con el cargo con cédula al juzgado, ¿no? Empieza a correr un plazo que había dicho de 15 días para realizar el informe pericial. En Nación Y el son perito 15, tenía la oportunidad de pedir una prórroga para estudios complementarios. Correcto. ¿Esto es un tiempo determinado? ¿Depende del estudio a realizar? ¿Depende del juez o de qué depende? Depende de la complejidad del caso, ¿no? Porque en realidad no es una prórroga en concepto de los estudios complementarios, porque en realidad cuando ustedes reciben, por ejemplo, una cédula de notificación en las cuales fueron desinsaculados como perito, lo que van a hacer es aceptar el cargo, ¿sí? Antes de lo que es la extrema virtualidad que estamos viviendo desde hace un año y medio ya,
La aceptación del cargo era yendo al juzgado, presentando un escrito en formato papel firmado por el profesional, y normalmente lo que se hacía en ese mismo instante era tomar vista del expediente. ¿Qué significa? Leer el expediente. ¿Sí? E inclusive pedirlo en préstamo, como se suele hacer en un montón de oportunidades, para sacar copias de las partes de ustedes cuales consideren son necesarias para poder elaborar el informe pericial. En esta misma oportunidad, lo que se solía hacer era pedir un anticipo de gastos, ¿sí? Que dependiendo de la complejidad de la pericia y del tipo de perito que sea, va a ser mayor o menor, y después el juez va a decir sí al lugar, no al lugar, ¿está bien? Y en el caso de que sea de lugar al anticipo de gastos, la parte que propone esa prueba pericial tiene la obligación de pagar ese anticipo de gastos, ¿sí? Una vez que ustedes tomaron vista del expediente, como les digo, aceptaron el cargo, comienza a correr el plazo de 15 días o el plazo en su defecto que dijo el juez en el auto de apertura a prueba. Sin embargo, en la práctica, una vez que ustedes sacaron copia del expediente como médicos, ¿no? Como peritos, evaluaron la complejidad del caso y demás, ahí lo que van a hacer es solicitar la suspensión de plazos procesales. ¿Qué significa? Que el cómputo de los días que vayan corriendo se suspenda hasta tanto no suceda lo que ustedes vayan a pedir. Como por ejemplo, citar a que la parte que está reclamando se presente en el consultorio para que ustedes realicen el interrogatorio necesario, estudien al paciente, vean los certificados que tenga para acompañar la parte que ya estén en el expediente, ¿sí? Y luego de eso, ustedes evalúen si es necesario solicitar la realización de estudios complementarios. En el caso de que así sea, luego de que ustedes revisan a la parte en su consultorio, van a presentar un escrito en el expediente, ¿sí? Manifestando justamente la necesidad de o prorrogar lo que es el plazo procesal para presentar el informe, para poder elaborarlo y presentarlo directamente ya con las pruebas que hay en el juicio y habiendo revisado la parte, o van a solicitar que se mantenga la suspensión de los plazos procesales porque requieren la realización de estudios complementarios, ¿sí? Los plazos procesales van a quedar suspendidos, es decir, que el cómputo de los días no va a seguir corriendo para ustedes, ¿sí? Como peritos para las partes sí siguen corriendo, a los efectos de que presenten su informe. ¿Por qué? Porque van a necesitar parte de los informes y de los estudios que ustedes necesitan valerse para poder cumplir con la labor a su cargo. Entonces, una vez que estén realizados esos estudios complementarios y estén acompañados los estudios, es decir, los resultados en el expediente, una vez que se recibe el último estudio, el juzgado saca un auto, es decir, una resolución, en la cual manifiesta que están todos los estudios orantes en el expediente de los complementarios que pidió el perito y que están a su disposición y se reanudan sí, exactamente los plazos procesales. Motivo por el cual vuelve a correr el plazo, ¿sí? Si se vence el plazo y ustedes no presentaron el informe, lo más normal es que los intimen a que presenten el informe bajo procedimiento de remoción. Ahora, mientras tanto, cuando ustedes van elaborando la pericia, ¿sí? Si identifican que tienen que revisar de nuevo la parte o que les faltó pedir un estudio complementario, tienen la posibilidad otra vez de solicitarlo, ¿sí? Pero el problema es que ya ahí el juez lo que va a hacer es mirar con lupa, por hablar de un punto de vista más criollo, la petición que ustedes formulen, porque ustedes ya realizaron anteriormente la suspensión de plazos y pidieron anteriormente la realización de estudios complementarios. Entonces, lo que va a hacer el juez es verificar verdaderamente si el fundamento que ustedes están exponiendo es lo suficientemente válido como para poder prorrogar justamente los plazos o suspenderlos en el caso que corresponda, ¿sí? Una vez, como les digo, que están todos los estudios o que ya no necesitan revisar más a la parte, comienzan a correr los plazos de nuevo y ustedes tienen que presentar el informe en tiempo y forma. Y en el caso de que no lo presenten, al no cumplir con la labor que les corresponde por derecho, como les digo, primera opción, el juzgado los intima de oficio. Segunda opción, la parte presenta un escrito solicitando que se los intime o que se los remueva directamente con pérdida de derecho a cobrar honorarios por no haber cumplido la labor que les corresponde por derecho, ¿sí? Y ahí concluiría lo que es la labor del perito. Perfecto, muchas gracias. O sea que es un paréntesis, digamos, entre el tiempo que nos dan. Exactamente, es un tiempo muerto, si se quiere, para denominarlo de alguna forma, en el cual los plazos no les corren a ustedes a los efectos de que se le venza el tiempo que tienen para poder presentar el informe, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Tengan en cuenta que, no, por favor,
tengan en cuenta, como les digo, que en ejercicio de esa facultad discrecional que tiene la justicia, van a determinar, normalmente siempre lo hacen en la práctica, cuando sacan el auto de apertura a prueba, lo que hacen es determinar cuál es el plazo en el cual el perito se tiene que expedir, es decir, que tiene que presentar el informe, ¿sí? Si el juez, como les mencioné, no lo hace, muy rara vez sucede, se aplican los plazos del Código Procesal. En Nación son 15 y en provincia son 30. Si no me falla la memoria, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación está en el artículo 460 y en el de la provincia de Buenos Aires en el 459, inciso 2. Pero bueno, ya me puede fallar la memoria a esta altura. Profe, una consulta más. Sobre consultores técnicos que habías mencionado anteriormente. Ellos, o sea, observan, formulan observaciones de los peritos de oficio, pero también realizan... No formulan observaciones. A ver, ¿qué es lo que hacen? Cada parte dentro de un proceso judicial tiene la facultad de controlar la prueba que ofrece la parte contraria. ¿Sí? ¿Para qué? Para velar porque esa prueba sea producida conforme a derecho, es decir, que no se esté vulnerando alguno de los derechos que le corresponde a esa parte que está en el juicio, ¿sí? Como por ejemplo, que ustedes no realicen determinado estudio, o soliciten un estudio complementario, o que no realicen cuando revisan al paciente, digamos, determinada técnica que es necesaria para poder acreditar la incapacidad del paciente, por ejemplo. Bueno, a ese efecto justamente es que las partes designan consultores técnicos. Reitero, los peritos, sean de oficios o sean privados, que son los consultorios técnicos, son auxiliares de la justicia. La diferencia es que los peritos de oficio auxilian al juez y los consultores de parte auxilian a la parte. ¿Qué significa? Mi perito médico, que es consultor, que yo propongo en mi escrito de contestación o de inicio de demanda, lo que va a hacer es presentarse el día que revisen a mi cliente para velar justamente que se están realizando todas las maniobras que sean necesarias, las técnicas que se indiquen los estudios, para después venir a decirme a mí como abogado de esa parte si corresponde o no corresponde lo que hizo, o está incompleto o falta algo. Lo mismo al momento de que yo reciba la notificación del informe pericial que presentó el perito. ¿Por qué? Porque mi perito de parte, es decir, mi consultor técnico, lo que me va a hacer es decir, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, a esto no está debidamente fundamentado, a esto no tiene criterio científico, falta evaluar tal cosa, no pidió tal estudio. Bueno, todas esas cuestiones, todos esos fundamentos son los cuales el abogado, o el juez, obviamente no, se van a valer para poder justamente peticionar lo que crean convenientes. El juez no va a pedir nada, lo que va a hacer es evaluar nada más, ¿sí? Nosotros lo que vamos a pedir, como les dije, es, en base a lo que me dice mi consultor técnico, la impugnación del informe o el pedido de explicaciones al perito que está interviniendo de oficio. Ah, bueno, gracias, profe. Y entonces la pericia médica no la hace el consultor técnico, o sea, el informe de la pericia médica. No, lo que sí hacen normalmente los consultores técnicos, que eso sí nosotros lo hacemos muchísimo en la práctica, es, vieron como les mencioné antes que hay varios tipos de pruebas. Prueba documental, confesional, informativa, bueno. Dentro de lo que es la prueba documental, cuando uno inicia un juicio de daños y perjuicios, o por ejemplo un juicio por incapacidad laboral contra una empresa aseguradora de riesgo de trabajo, no todos lo suelen realizar porque, y robo un costo, yo particularmente sí lo hago porque me da mayor credibilidad en lo que reclamo, es pedirle a mi consultor técnico de parte, es que me elabore un informe pericial, ¿sí? Somero o extenso, dependiendo de la complejidad del caso, en la cual realiza una revisación de la parte, ¿sí? En el caso de que vaya por actor, obviamente, ¿no? Dice todas las maniobras que se realizaban, las técnicas, los estudios complementarios, los certificados que evaluó y demás, y en ese informe detalla cuál es el porcentaje de incapacidad que mi consultor considera que mi cliente tiene. Y entonces, ese informe médico de parte, yo lo acompaño al escrito judicial como prueba documental. ¿Y qué es lo que voy a hacer después? Voy a citar a mi consultor técnico, ¿sí? Para que reconozca que ese informe médico de parte que yo acompañé es veraz. Veraz significa que él lo expidió él luego de haber evaluado a mi cliente y que es conducente con los estudios que obviamente pudo observar y evaluar
y a su vez que la firma que está inserta en el informe pericial es de él. Independientemente de que yo después, como le dije, lo proponga como consultor a los efectos de que controle la prueba que se va desarrollando, es decir, que controle la labor que va a ejercer el perito de oficio designado. Muchas gracias, profe. De nada, Guillermo. Profe, una consulta. Sí. En el caso del falso testimonio, ¿corre para los dos, para el perito de parte y para el consultor técnico? ¿La pena? No, el falso testimonio en realidad aplica para la declaración testimonial nomás, para la prueba testimonial. Es decir, que si yo cito, por ejemplo, al médico mío como testigo de reconocimiento, es decir, para que dé fe de que ese informe es suyo y que la firma es suya, ahí sí corre lo que es el delito de falso testimonio. ¿Está bien? Porque es un testigo de reconocimiento, pero el perito de oficio no es un testigo. Listo, gracias. ¿Sí? No, por favor. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, una consulta más. ¿El valor del dictamen pericial lo da el juez? ¿Cómo se hace el valor? Sí, no, es que en realidad, a ver, todo dictamen pericial tiene fuerza probatoria, en principio, a priori, como se denomina en derecho, ¿sí? Lo que pasa que después, cada parte dentro del proceso, como les dije, tiene dos alternativas. O pedir explicaciones o impugnarlo. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires no se puede impugnar, se puede pedir explicaciones. ¿A los efectos de qué? De que justamente el juez, cuando vaya a dictar sentencia, tenga en cuenta esa impugnación que formuló la parte o el pedido de explicaciones, a los efectos de que el juez verdaderamente determine si está bien el informe o no está bien, o si está bien pero no me sirve para probar determinada cuestión que reclamó la parte actora o la parte demandante. ¿Sí? O sea, la fuerza probatoria del dictamen la va a evaluar el juez teniendo en consideración todas las actuaciones procesales. ¿Sí? No solamente el propio informe, sino, como les digo, lo que pidieron las partes, que se impugne o el pedido de explicaciones por resultar desierto, como se dice. Gracias, profe. De nada, Guillermo. Perdón, la pregunta de Guillermo fue, ¿no? Era vinculada a la fuerza probatoria, ¿no? No a los honorarios regulados al perito. Claro, a la fuerza probatoria. Bien, bien, bien. Bueno, ya que se nombró el tema de los honorarios, les menciono que es la parte más linda para ustedes, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes culminan la labor pericial, ya terminaron lo que es la tarea que les corresponde, y después lo que tienen que esperar es el dictado de la sentencia, ¿sí? Independientemente de que sea favorable para una u otra parte, ustedes la labor la cumplieron, ¿sí? O sea que quédense tranquilos desde el primer momento que honorarios les van a regular. Ahora, ya es otra cuestión completamente distinta cobrar los honorarios que les regularon, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque justamente para poder cobrar los honorarios que a ustedes les regularon, tiene que haber solvencia de la otra parte. Es decir, no de la otra parte, perdón, de la parte que está obligada a pagar las costas del proceso judicial, ¿no? Entonces, cuando dicta sentencia el juez, en la misma sentencia, saca la regulación de los honorarios, ¿sí? De todos los que intervenimos en el proceso, de los abogados, de los peritos, ¿sí? Y justamente esa sentencia se va a notificar por cédula. Como le dijimos recién, igual que la cédula que le llega cuando son desinsaculados, bueno, la sentencia lo mismo, al igual que el pedido de explicaciones. Todo se va a notificar por cédula. ¿Está bien? Una vez que ustedes reciben la sentencia, ¿sí? Como hablamos anteriormente cuando hablamos de internación involuntaria la semana pasada, el requisito para que los honorarios queden firmes es que haya transcurrido el plazo viable para que alguna de las partes apele. ¿Apele qué significa? Que cuestione justamente que la sentencia le produce un daño o un perjuicio y solicite la revisión de un organismo superior, que va a ser la Cámara normalmente, o inclusive puede ser la Corte Suprema o la Suprema Corte si estamos en el ámbito de la provincia.
Si fueron apelados los honorarios solamente, porque pueden ser apelados tanto por una parte por considerar que son bajos, es decir, ustedes como peritos consideran que son bajos en base a la ley arancelaria, o la parte que tiene que pagarlas puede apelarlos por considerar que son altos. Bueno, esas apelaciones se van a resolver al Tribunal Superior y el Tribunal Superior también va a dictar una sentencia. Tengamos en consideración que tenemos tres instancias. La primera instancia o la ordinaria, ¿sí? A ustedes le revuelan los honorarios en la sentencia, tienen la facultad de apelarlos y se van a la segunda instancia a la Cámara, y tienen la tercera instancia en grado de apelación, que es la Suprema Corte o la Corte Suprema, dependiendo de dónde estemos. Una vez que se cumplieron todos los procesos de apelación viables o posibles, o en su defecto, que quedó firme alguna de las sentencias, sea en primera o en segunda, porque no se apeló, los honorarios justamente adquieren firmeza y tienen posibilidad de ser ejecutados. ¿Qué significa ejecutados? Es ser reclamados en un proceso judicial por el profesional que resulta ser titular de esos honorarios, ¿sí? Puede ser el abogado, pueden ser ustedes el día de mañana como peritos. Una vez que queda firme la sentencia, lo que tienen que hacer es acompañar algo que se llama la liquidación de los honorarios. ¿Por qué? Porque normalmente lo que suele suceder es que se demora el pago y eso va acumulando honorarios, es decir, la regulación. Va acumulando honorarios que están determinados por las tasas que establece la justicia. Acompañan la liquidación y si la parte obligada al pago no cumple con la cancelación de los honorarios, ya se habilita lo que es la instancia de ejecución, ¿sí? Es una ejecución de sentencia. Lo que van a hacer ustedes es iniciar un proceso muy cortito, que es paralelo al expediente principal, como bien digo, que tiene por objeto perseguir el cobro de los honorarios, ¿sí? Inician el cobro ejecutivo de los honorarios, le van a notificar a la contraria, a la parte obligada, que le iniciaron el cobro ejecutivo. La parte obligada tiene un plazo mínimo de 5 días para manifestar alguna de las excepciones, ¿sí? Algunas excepciones procesales que nada tienen que ver igualmente con la materia. Y en el caso de que no conteste las excepciones o que sean improcedentes, después lo que va directamente a ordenar es que se trabe embargo y se cite de venta al obligado para que cancele los honorarios bajo procedimiento, como les digo, de mandar en ejecución y verdaderamente ejecutar una propiedad, por ejemplo, un vehículo, a los efectos de rematarlo y poder cancelar los honorarios que les corresponden por derecho, ¿sí? Todo esto, obviamente, en el proceso de ejecución con una actualización en concepto de intereses por el tiempo transcurrido. ¿Alguna duda respecto de esto de los honorarios? No, o sea que van a depender, el valor va a depender de la sentencia que se dé. Depende exactamente de la cuantía, como se denomina, es decir, de la cantidad de dinero reclamado. En el caso de que sea un monto indeterminado no cuantificable en dinero, la ley arancelaria establece determinada cantidad de ius, ¿sí? Ius es el valor de medida arancelaria, justamente, la unidad de medida arancelaria. Entonces, tantos ius corresponde a determinada cantidad de dinero. Un ius corresponde a X monto y después lo único que se hace es multiplicar. Entonces, lo que hace el juez considera la complejidad de las tareas que ustedes desarrollaron, el tipo de la labor, la extensión y el monto justamente del juicio. Teniendo en cuenta esos 4 puntos, el juez va a determinar cuál es el monto de honorarios que usted considera el juez que le corresponden cobrar por la labor que desarrollaron. Y después ahí, como les dije, se desarrolla todo el procedimiento hasta la percepción final de los honorarios. Bien, bien. Y pregunta nomás curioso. ¿Ese monto suele ser bueno o es... ¿Cómo es el monto? Miren, normalmente las regulaciones no son malas, no les voy a mentir. No es que se van a hacer millonarios, tampoco les voy a mentir. Pero, a ver, varían mucho dependiendo justamente del monto del proceso en total. Para que se den una idea, por ejemplo, un juicio recientemente, en lo personal, yo iba como parte actora, era un accidente de trabajo, mi cliente tenía una incapacidad bastante considerable, tenía una incapacidad de un 28,5%, y encima tenía una remuneración, porque ustedes en un accidente laboral, el cálculo de la indemnización que les corresponde por la incapacidad que les queda, se hace en base a la remuneración que percibe el empleado, ¿sí? A ver, hay un montón de otros números que forman parte de esa fórmula, pero no
No es menester explicarlo en esta cursada porque nada tiene que ver. Pero para que lo tengan a modo referencial, lo que se tiene en base es el porcentaje de incapacidad, la edad, la remuneración, entre otras variantes. Uno realiza lo que es el cálculo y formula la demanda en base a ese cálculo. El tema es que, obviamente, la indemnización se computa desde el momento del infortunio, en el caso de un accidente laboral, es decir, de cuando ocurrió el accidente y la persona quedó incapacitada. Y los intereses comienzan a correr desde ese día, ¿hasta qué momento? Hasta que la sentencia adquirió firmeza. Quiere decir que o se apeló, se agotaron las dos instancias de apelación, o que se resolvió en primera instancia, por ejemplo, y pasaron los 5 días y no fue apelado. Entonces, se calculan los intereses, como les digo, en base a la tasa determinada. En este caso se aplica una acordada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Establece un interés bastante importante, no les voy a decir que no, pero más o menos estamos hablando en el orden de un 68 o un 72% anual del monto de demanda que yo pedí. Y en conclusión, para que se den una idea, en este caso particular, tenía una lesión en el hombro, mi cliente, ¿sí? Que llevó aparejado a su vez unas secuelas incapacitantes respecto a la movilidad y a su vez el desarrollo que él podía realizar de su vida cotidiana en forma diaria, por lo cual el monto de la demanda que yo pedía eran 1.200.000 pesos y terminó con actualización de intereses en 2 millones y pico de pesos. Y la regulación de los honorarios del perito fue un 10% del monto total. O sea, más o menos para que se den una idea, anduvo en el orden de los 189.000 pesos. Así que no es una mala regulación, y más en estos casos, como le digo, que hay liquidez del otro lado. ¿Qué significa? Que hay una empresa aseguradora de riesgo de trabajo que tiene suficiente solvencia como para poder salir a pagar esos honorarios, ¿no? Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de las aseguradoras en los casos de accidentes de tránsito, en los cuales hay una empresa solvente del otro lado y tiene la capacidad de afrontar esos honorarios. Pero a ver, normalmente las regulaciones, si es una causa con un monto interesante y bastante compleja, pero sí era extensa, porque tuvo que hacer un montón de aclaraciones, tuvo que dar explicaciones, inclusive la parte contraria, es decir, la aseguradora de riesgo de trabajo había impugnado el informe pericial. El total de la sentencia. Buenísimo. Gracias. Profe, si una de las partes se niega o no muestra interés en la pericia, vendrían a pagar los honorarios la parte que lo solicitó. Pero si en los Correcto. resultados de la pericia favorece a esta parte que no lo había solicitado, ¿igualmente paga la otra? ¿O ahí se dividen? A ver, en materia de costas, paga la parte que pierde, ¿sí? Lo que pasa, lo que vos, Sofía, lo que estás hablando en realidad es cuando vos formulás una demanda, por ejemplo, ¿no? Y vos pedís que se desinsacule un perito médico para que evalúe determinada cuestión. Ahora, si la parte contraria, ¿sí? Nada dice al respecto, no se opone, por ejemplo, a la prueba pericial, ¿sí? Y vos después, durante el transcurso del proceso, no impulsás la prueba pericial, es decir, no solicitás que se intima el perito, que presente el informe y demás, se considera que vos desististe de la prueba. Cuando vos desistís de la prueba, las costas corren a tu cuenta y cargo. ¿Por qué? Porque vos dejaste justamente de mostrar interés en que se produzca esa prueba. En esos casos, vos tenés que afrontar las costas de lo que es esa prueba en particular de la cual vos manifestaste desinterés, ¿sí? Pero si vos después impulsaste todo el procedimiento que corresponde, solicitaste las intimaciones, formulaste explicaciones si lo considerabas adecuado, impugnaste si consideraste que era procedente y después obtuviste un resultado positivo del procedimiento judicial, muy rara vez vas a tener que hacerte cargo de las costas, ¿sí? Normalmente las costas las afronta la parte que pierde el proceso. Hay casos en los cuales, por lo general sea en materia laboral, ¿sí? El derecho laboral, que como asiste el beneficio de gratuidad a la parte empleada, cuando la parte empleada pierde el proceso judicial, ¿sí? Las costas se suelen imponer en el orden causado. ¿Qué significa? Que cada parte asume las costas que le corresponde. ¿Qué significa? Los peritos que solicitó esa parte, ¿sí? Por ejemplo, un perito contador, un perito médico,
Bueno, cada parte asume las costas que le corresponden a la prueba que ofreció. ¿Sí? Ahora, distinto es cuando, por ejemplo, yo en un proceso laboral, aun cuando esté a beneficio de gratuidad, solicité la prueba pericial, pero después no impulsé esa prueba, ¿sí? Las costas las voy a tener que afrontar yo porque mostré desinterés respecto de que se produzca esa prueba. Claro. Gracias, profe. De nada. José había levantado la mano, no sé qué querías decir. Sí, yo me pierdo después porque vamos y venimos y van apareciendo nuevas preguntas. Algunas cubren justamente alguna aclaración y otras no. No idealicen mucho el tema de las pericias en cuanto a honorarios, porque a veces pasan 2 años hasta que la causa en su devenir se resuelve y se fijan honorarios, después se apela, se apela la sentencia, van y vienen, y entonces a veces los honorarios firmes quedan en última instancia y a veces se licúa de alguna manera la parte, a veces se litiga también sin gastos, entonces es duro. Pero bueno, no lo tienen que pensar si alguno lo va a ejercer como un ingreso, sino como viene cuando viene y bienvenido sea. Después, con respecto a las impugnaciones, en mi experiencia personal, que no es mucha, porque yo realicé las pericias y después me dediqué más a la docencia y después volví nuevamente a las pericias, ya hace 1 año que estoy con las pericias nuevamente. Pero en el Foro Nacional, cuando le impugnan a usted la pericia, en la impugnación hay puntos en particular en los cuales no coincide alguna de las partes y por eso la impugna. Y habitualmente está asistido por el consultor de parte, ¿no? O sea que más o menos tiene el mismo vuelo que el profesional que ejerce la pericia como perito oficial, o sea, es gente formada. Entonces se buscan los puntos más sensibles como para poder objetarlos. Y por supuesto los que invalidan de alguna manera lo que se está comprometiendo en función de lo reclamado. Entonces el experto lo que hace es, le giran la impugnación, las partes, después se la gira y dentro de los 3 días tiene un plazo para contestar la impugnación y aclarar, si bien en provincia no se impugna, se hacen aclaraciones, uno cuando contesta la impugnación, como para sostener los puntos de pericia, como lo contestó, evidentemente, si tiene razón y está fundamentado, tiene que fundamentar esa impugnación respondiéndola y aclarando los conceptos. Y es ahí que le damos elementos al juez para que defina realmente si dar curso o no a la impugnación, pero no solo con la impugnación, seguramente la parte favorecida no va a impugnar ni va a apelar. Acá va a haber una parte más favorecida y una parte desfavorecida, con lo cual cuando ustedes hablaban de honorarios, si quien promovía la prueba tenía que hacerse cargo de los honorarios y el dictamen pericial le juega en contra de alguna manera a lo que esperaba, igualmente tiene que hacerse cargo de los honorarios, ¿no? O sea, esto un poquitito para aclarar eso. Y después no sé si cuando terminemos hay algunas aclaraciones que colgaron en el miel respecto a lesiones, que cualquier cosa después le consultamos al doctor López en algún concepto de daño y lesiones. Pero bueno, no, creo que eso nada más, porque como fueron apareciendo algunas preguntas más, no, se fueron contestando. La pelota está del lado de los estudiantes ahora, ¿eh? Más dudas, cuestiones. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a otra clase. No sé si esperamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos tomando nota, Sí, yo registro. Por favor, usted tiene la duda. ¿Quién es? Minaglia Maica. Minaglia, bueno. Téngalo ahí registrada y apenas cerramos el tema de peritos, damos curso a lesiones de... perdón, no sé si queda otro punto, algún otro tema, creo que no. Vamos a hacer todo un repasito de lo que ustedes tengan duda de todos los temas que hemos cruzado.
Sí, yo también tengo preguntas de otra Bien, clase. genial, genial. Va, genial que tienen dudas, no. Genial que las podemos evacuar. Igual, genial que tienen dudas, porque evidentemente leyeron. Con respecto a pericias, bueno, ¿quieren que hagamos un pequeño break de 10 minutitos? Son las 4 menos, digamos, 4 menos 10, ¿les parece? A más tardar 15 minutos, pero por favor ya tengan anotadito las dudas que tengan y las preguntas, así lo hacemos bastante ágil. Plantéela a la vuelta la duda, porque así todos están, yo digo, bueno, voy a tomar nota de la duda, pero eh, mejor que estén todos bien despiertitos, lúcidos, con el cafecito, el mate encima, y la pasada por el resto. Dale, dale. Menos 10, por favor, no nos demoremos, porque piensen